Buenas noches, jóvenes y señoritas. Hoy vamos a hablar sobre la concordancia gramatical, entendiendo que concordancia significa coordinar entre una palabra y otra, cosa que lo que expresemos sea entendible sin choque lingüístico, sin ningún tipo de diversificación. Vamos a entender qué es la concordancia gramatical. Es la relación entre dos unidades gramaticales, una característica particular, como el género, que concuerda con una característica de la otra, ¿no? Entonces, una característica particular sería una característica supuesta, que siempre va a estar al lado de un sujeto, y con otra característica de otro índole, de otro tipo. Esta conformidad requiere de los modificadores, que los modificadores concuerden con los sustantivos que modifican en número y en género, ¿no? Entonces aquí están las características que son particulares y las características que son otras. Cuando se habla de gato siempre se va a decir él. Esta es una característica particular que siempre va a estar acompañado por un artículo masculino, un gato, ¿no? Y singular además, porque no estamos hablando de muchos gatos, solo de uno. Y aquí dice los gatos. Aquí estamos hablando igual de masculino, pero en esta ocasión de plural, porque estamos hablando de muchos gatos. Y obviamente aquí en las gatas también estamos hablando del aspecto femenino, y las gatas estarán acompañadas por un artículo en femenino. Luego tenemos las leyes de concordancia. Estas leyes nos hacen ver, nos hacen conocer los accidentes gramaticales que sufren las palabras. Conocemos al accidente número, en el que vamos a distinguir, diferenciar entre singular y plural. Luego tenemos el accidente género, que nos hace conocer lo masculino y femenino de los sujetos que intervienen en una expresión. Luego la persona. Las personas, recuerden, son la primera, segunda y tercera persona gramatical. Estas situaciones son utilizadas en diversas expresiones, tanto escritas como habladas. Y estos accidentes deben coincidir en ciertos elementos variables de las oraciones. Es decir, que si hablamos de un sujeto o de un sustantivo que sea solo uno, entonces hablaremos del número en singular. Y ahí se llegará a conocer de qué género es y también en qué persona se está ubicando al sustantivo que interviene en una expresión. También nos muestra que se distinguen dos tipos de concordancia gramatical. Una que es nominal, cuando se trata de un sustantivo, y la otra que es verbal, cuando se trata de un verbo. Luego tenemos los tipos de concordancia. En la concordancia nominal, el sustantivo debe concordar con el artículo, es decir, si el sustantivo está en singular, también el artículo deberá determinar su singularidad, o adjetivos que lo acompañan, ¿no? Por ejemplo, en la oración que diga el gato feo, ahí está todo en singular, el artículo singular, gato sustantivo singular, feo adjetivo singular. ¿Ya? Ahí deben concordar, deben organizarse de esa forma en la expresión. Pero si habláramos de una pluralidad, tendrían que decir los, plural, gatos, plural, feos, plural, ¿no? Entonces, de esa forma se va trabajando la concordancia nominal. En la concordancia nominal, lo elemental, lo principal es el sustantivo. En base a eso debemos regir cómo debe estar manejado el artículo
y como también debe manejarse el adjetivo. Tenemos en la parte inferior una oración, dice la muchacha alta. Es femenino la muchacha y es singular porque estamos hablando de una sola muchacha. En la siguiente oración dice aquellos tiempos pasados. Entonces, fíjense, estamos hablando de masculino, porque estamos hablando de aquellos, no aquellas. Y además de ser masculino, también es plural. Continuamos con los tipos de concordancia. El pronombre que sustituye muchas veces al sustantivo también se refiere a la forma nominal, ¿no? Que debe concordar con su antecedente o su consecuente, es decir, el antecedente, lo que está antes del pronombre, y su consecuente, lo que va después del pronombre. Vamos a observar en las oraciones que dice, a mis hermanas las veo poco, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cuál es nuestro pronombre en esta oración? Mis, ¿no? A mis hermanas las veo poco. Está en femenino pero en plural, porque está hablando de varias hermanas. La siguiente oración dice, le envié un regalo al novio. ¿Cuál es nuestro pronombre? Le es nuestro pronombre. Es masculino porque se está hablando de un novio masculino y como se trata de un solo novio, también está en singular. Existe concordancia entre sujeto y atributo, dice. El sujeto y predicado o sujeto y el participio del verbo en la pasiva perifrásica. Aquí vamos a observar que el sujeto nosotros reconocemos, ¿no? El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración y el atributo es todas las cuestiones calificativas que se dice sobre el sujeto. Vamos a observar en los ejemplos. Dice Juan, que es nuestro sujeto, es un maestro. Fíjense ahí, para señalar que es maestro, estamos utilizando un determinante que es un. Y este es nuestro atributo. La siguiente oración dice, ellas parecían agotadas. ¿Qué estamos diciendo? Ellas. ¿Cuál es el atributo? De que son mujeres. Esas fueron divididas. Y ahí estamos hablando que este elemento forma el atributo. Tenemos en la concordancia verbal, porque ahora ya nos vamos a enfocar en la parte del verbo, y antes era el sustantivo, ¿verdad? Ahora el verbo. El sujeto debe concordar con su verbo, sujeto y verbo deben ser concordantes, es decir que deben estar bien organizados, tanto en número como en persona. Vamos a ver cuál es el sujeto en la oración. Él juega. Aquí está. Este es nuestro sujeto. ¿Quién juega? Él. Entonces, él juega. Sujeto y verbo. Concuerdan. ¿Por qué? Porque está en tercera persona y se está hablando de un solo él, por tanto es singular. La siguiente oración dice, ellas juegan. Está en tercera persona plural, porque estamos hablando de más de una persona. Y nosotros jugamos, también estamos hablando de muchas personas, pero nosotros estamos ahí. Y por tanto es primera persona. Luego tenemos la coordinación de dos o más sustantivos en singular. Cuando dos o más sustantivos en singular, hablemos de sustantivos que están
enunciados en singular, están coordinados y representan entes distintos, se considerarán como número plural, ¿no? O sea, cuando hay dos sustantivos, María y José, ahí están dos sustantivos. Solo por ser dos van a ser nominados o considerados como número plural, porque no estoy hablando solo de una persona, sino de María y de José. Tanto en la concordancia nominal como en la verbal. También aplica con los pronombres, él y ella, ¿no? O tú y yo. Es muy difícil mantener al perro y al gato quietos. Fíjense, ahí estamos hablando de dos sustantivos, al perro y al gato. Por tanto, estamos hablando de dos y como son dos sujetos, entonces estamos hablando de plural. Aunque perro y gato esté escrito en singular, ¿no? Pero por ser dos sustantivos diferentes, estamos hablando de sustantivos plurales. La siguiente oración dice, esta camisa y este pantalón los compré allí. También estamos hablando de dos elementos, de la camisa y del pantalón. Y aunque estén escritos en singular, indican pluralidad porque estamos hablando de dos elementos diferentes. La siguiente oración dice, el aceite y el vinagre no se mezclan, ¿no? Y ahí también estamos hablando por partes separadas del aceite y del vinagre, que cuando se juntan no se mezclan. Y aquí estamos el uso de los pronombres. Él y ella están separados, ¿no? Y como son él y ella, son dos personas, ya se puede pensar en un plural, en un número plural dentro de la expresión. Luego tenemos, seguimos con la coordinación de dos o más sustantivos de diferente género gramatical. En el caso de que los sustantivos coordinados combinen nuestros masculinos y femeninos, se tomará la forma del masculino para la concordancia gramatical, ¿no? Entonces, cuando hacemos la oración, él y ella, fíjense, ahí hay un masculino cuando hablamos de él, y cuando decimos ella, ya es femenino. Para hacer una concordancia, una buena expresión, ya no vamos a tomar en cuenta el femenino, pero sí al masculino. En base al masculino vamos a poder concordar las ideas. Revisemos nuestras oraciones y dirá, el hombre y la mujer caminaron juntos. Fíjense, está el hombre y la mujer y su verbo está en plural. Caminaron juntos, ¿no? Compárese, dice, con la mujer y la niña caminaron juntas. ¿Por qué aquí es juntas? ¿Por qué? Porque aquí es de una mujer y la niña que también es mujer. Por eso está su terminación en juntas. Cambio en la parte superior, dice el hombre y la mujer, y ahí prevalece el hombre, ¿no? En base a este sustantivo se va a manejar la coordinación expresiva, ¿ya? Pero en cambio, si fueran dos hombres, igual sería un hombre, porque no podríamos poner una mujer ahí. Y cuando en la oración se trata de dos mujeres, la mujer y la niña son femeninas, entonces el adjetivo, el adverbio tendrá que terminar en femenino también, ¿no? La siguiente oración dice, tomó una papa, una zanahoria y un rábano y los metió en la bolsa, ¿no? Aquí veamos, tomó una papa, una zanahoria y una cebolla y tendría que ser y porque estamos hablando de puro aspectos femeninos y las metió en una bolsa. Pero como en este caso dice, tomó una papa, una zanahoria y un rábano, entonces solo por esta verdurita que es masculina, entonces la expresión deberá ser escrito en masculino. Aquí está la presencia de la O y no de la A, ¿ya? No interesa que aquí sean mayoría
femeninas o mayoría masculinos, sino que siempre va a primar la expresión masculina para coordinar todo lo escrito. Continuamos con los elementos coordinados. Cuando se coordinan uno o más elementos y uno de estos es un pronombre, aquí vamos a ver uno o más elementos y uno de estos un pronombre de segunda persona, o sea, tú, vosotros, ¿no? Ustedes. Para la concordancia se toma la segunda persona del plural. Aquí está la segunda persona del plural, vosotros. O la tercera persona del plural, que es ustedes, ¿no? Vamos a leer los ejemplos que dice, estoy convencida de que el bebé y tú estaréis bien, ¿no? Aquí, el bebé y tú estaréis bien. Si juntamos en la oración el bebé y tú, tendrá que ser juntado a través de la palabra vosotros. Y de esa forma la oración dirá, estoy convencida de que vosotros estaréis bien, ¿no? De esa forma se trabaja en la coordinación de segunda persona. La siguiente oración dice, estoy convencida de que el bebé y tú estarán bien. Fíjense, otra forma expresiva. El bebé y tú nuevamente, pero si eliminamos estos dos y suplimos, dice, estoy convencido de que ustedes estarán bien. Fíjense cuál es la importancia del manejo del verbo, ¿no? Si uno de los elementos coordinados es un pronombre, ¿ya? De primera persona, o sea, yo, se toma la primera persona del plural para la concordancia, ¿no? La primera persona del plural para la concordancia. El decano y yo cantamos. Ahí está, primera persona del plural. Contamos, hasta 7 errores ortográficos. Y la segunda oración dice, María, tú y yo sabemos, porque dentro de esta María, tú y yo, estamos nosotros, ¿no? Sabemos muy bien lo que pasó. Luego tenemos ejemplos de concordancia gramatical. Miren, aquí vamos a observar algunos fragmentos de la obra del Principito de Saint-Exupéry, escrito en 1943. Ahí vamos a ver las formas de concordancia gramatical que tenemos que usar y que existen. Aquí está. En el fragmento número 1 dice, ustedes, hablándoles a las rosas, ¿no? Sois bellas, pero estáis vacías, les dijo todavía. No se puede morir por vosotras. Sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece. Ahí está, volvemos a leer, sois bellas, pero estáis vacías, les dijo todavía. No se puede morir por vosotras. Sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece, ¿no? Entonces ahí estamos observando que el Principito está alabando a su rosa, pero que solo él puede notar que las demás rosas están vacías y que su rosa se diferencia mucho de las demás rosas, pero que los ojos comunes de cualquier persona que está caminando por la calle va a confundir a la rosa del Principito con cualquier otra rosa que existe alrededor, ¿no? Y aquí en su explicación dice, en este primer fragmento se observa la concordancia de género y número entre el sujeto, ustedes, rosas, ¿no?
Y el predicativo, bellas y vacías. Fíjense, ustedes, rosas, plural. Bellas y vacías, plural. Y también entre sustantivos y determinantes, un transeúnte, singular, mi rosa, singular. ¿No? Y ahora, además se puede apreciar la concordancia en el caso de los pronombres. Les tiene como antecedente las rosas, mientras que el antecedente os es vosotras. ¿No? Entonces ahí estamos viendo la aclaración del primer fragmento tomado de El Principito. En el fragmento número 2 nos dice: pero ella sola es más importante que todas vosotras, puesto que es ella la rosa a quien he regado, puesto que es ella la rosa a quien puse bajo un globo, puesto que es ella la rosa a quien abrigué con el biombo. Fíjense, este párrafo nos muestra el uso de mucha anáfora, ¿no? Y ahí nos está mostrando el tipo de concordancia que está utilizando. Dice, al comparar la primera oración, a ver, vamos a identificar la primera oración, dice, pero ella sola es más importante que todas vosotras. Desde el inicio hasta la primera coma es nuestra primera oración, ¿no? Dice, pero él solo es más importante que todos vosotros o que todas vosotras. Se puede apreciar claramente la concordancia. Cabe resaltar que el adjetivo importante no cambia para masculino ni para femenino, o sea, se puede manejar tanto para varones como para mujeres. En el fragmento número 3 dice, puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté, salvo las 2 o 3 que se hicieron mariposas, puesto que es ella la rosa a quien escuché quejarse o alabarse o aún algunas veces callarse. Igualmente, si se usan versiones alternas, se evidencia la concordancia gramatical. El árbol cuyo tronco, la oruga que se hizo mariposa, las rosas y alguna vez. Entonces, todo lo que está entre comillas se está trabajando bajo una concordancia ya planificada con anticipación, observando los tipos de sustantivo y adjetivos que se utilizan. En el cuarto fragmento nos dice El Principito, como el planeta da ahora una vuelta completa cada minuto, yo no tengo un segundo de reposo. Esto no tiene nada de divertido, dijo el farolero. Hace ya un mes que tú y yo estamos hablando. Claro, en su imaginación el Principito dice que el planeta da vueltas, una vuelta entera cada minuto, entonces obviamente no va a haber, porque cuando no va a haber tiempo, ¿no? Porque cuando ya estás por dormir, porque ya está llegando la noche, pronto llega nuevamente el día, porque el planeta está dando vuelta muy rápido, ¿no? En este último fragmento se observa cómo los sujetos, ¿no? El planeta, cómo los sujetos concuerdan en persona y número con sus verbos, ¿verdad? Da una vuelta completa cada minuto. Yo tengo, ahí está en singular, un segundo, no tengo un segundo de reposo. Y esto no tiene nada de divertido. Fíjense, también está en singular. Ya, vamos a leer. En este último fragmento se observa cómo los sujetos concuerdan en persona y número con sus verbos. Asimismo, se aprecia que los pronombres coordinados tú y yo toman la primera persona plural en la conjugación. De este modo, cambios en el número o persona implicarán cambios en la conjugación. Los planetas dan, nosotros no tenemos, dije yo, y tú y él están hablando.
Entonces ahí se presenta la concordancia verbal. Ahora vamos a realizar una práctica que se refiere más a esto, ¿no? A estas redacciones oracionales. La primera orden dice, crea una oración utilizando el género y número indicado. Entonces vamos a escribir aquí en la línea una oración, vamos a escribir. En esa oración vamos a utilizar un sujeto femenino, pero que esté en plural. Y en el segundo inciso vamos a utilizar, también vamos a escribir oraciones, obviamente, un sujeto masculino que también esté en plural y así sucesivamente en esta primera orden. En la segunda orden dice, escribe las oraciones de forma correcta. Aquí ya se les da las oraciones expresas, pero no significa que estén bien escritas. Por tanto, revísenlos con mayor cuidado y si ustedes consideran que la oración está mal escrita, en esta línea lo van a volver a escribir, pero ya de manera correcta, ¿no? La primera oración dice, madre es el hombre que me cuida y protege. Fíjense, madre es el hombre que me cuida y protege. ¿Cuál es el error? Ustedes corrijan, ¿no? Y así con cada oración, y esa es su parte práctica del tema de concordancia gramatical. Así, de esta forma nos vamos despidiendo y nos vemos la siguiente clase. Espero que haya servido de algo este tema. Y cuídense por favor y saludos a sus madres. Un abrazo de mi parte por el Día de la Madre.